Entonces, ¿cuál será? Endosante. ¿Quién creen que es el endosante? A ver, digo el otro sujeto. El endosatario. Pues ya tenemos más o menos una clara idea. El Endosante. endosante sería quien hace el endoso y el endosatario quien lo recibe. Exactamente. Ya vio, usted ahorita que no sé si está la licenciada, pero también la voy a nombrar como parte de las auxiliares de alumnos a María Mercedes. Wendy, usted no se enoje, porque usted también está, pero si no, empieza a alegar como auxiliar. Entonces ahí ya me van acompañando, me van ayudando, asistiendo en la clase, así como la licenciada, por supuesto, pero la licenciada pues nos está regalando un poco de tiempo también, porque pues, ella ayuda a preparar para privados, entonces no siempre está en estas horas. Bueno, entonces tenemos al endosante, que es la persona que crea o facciona el endoso, y el endosatario quien recibe ese derecho. Así de sencillo, no tenemos que irnos a algo tan complicado. Entonces, esos son los dos sujetos que están en el endoso. Ahora, ¿qué más? Requisitos del endoso. Aquí sí vamos a irnos un poco a la ley. Vamos al artículo 421, que alguien me apoye leyendo, por favor. Ahora le pongo no molestar a los teléfonos, porque si no empiezan a sonar como siempre. Licenciado, Sí, sí. ¿puedo leer? Artículo Por favor, 421. Sonia. Sí, sí. Requisitos del endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él y llenar los siguientes Ahí pare. requisitos. Bueno, vamos a ir, perdón, Sonia, pero usted sabe que usted sí es una exalumna mía, entonces sabe que siempre que leen les estoy deteniendo para explicar. Gusto Ok. saludarle. Igualmente, Sonia, qué bien ya verla participando en clase. Ok. ¿Por qué dice de que debe de ir en el mismo título? Es lógica, pero quiero que entendamos, los que no han entendido bien, por qué dice que debe constar en el mismo título o en hoja adherida al título. Giovanni, por favor, intervenga y a la otra vaya prendiendo su cámara. Buenas tardes, licenciado. Por Buenas la tardes. característica de la incorporación. Incorpora porque ahí justamente recordemos que todo debe hacerse dentro del mismo título, o sea, debe estar en el mismo título. Pero por supuesto, a veces, gracias Giovanni, a veces hay títulos que ya no tenemos espacio. ¿Se han dado cuenta? Bueno, todavía no se han dado cuenta, pero ustedes van a ir viendo cada uno de los títulos de crédito donde casi no tenemos muchas veces espacio. Entonces, para eso la ley prevé esa situación de que puede ir una hoja adherida. Entonces puedo venir y te sacarme el chicle y adherirlo al título de crédito. ¿Será válido? ¿Pegarlo con el chicle, el endoso? Si pega, sí. No es higiénico, pero es válido. Y peor ahora con COVID, qué asco. Con COVID también, está fregado. No. pero ustedes verán a mis flamantes colegas y próximamente sus colegas agarrar los timbres y pegarlos. Uno pues, siempre anda con sus gelgo, las cosas para pegar mucho más y frito, cualquier pegamento, pero hay todavía mucha gente que guacala. Ni modo. Yo conocí a una persona que le salió un hongo por hacer eso. Para estar pegando timbres, imagínense, en esas colas de los testimonios, que antes de COVID, por supuesto, ahora hay un montón de colas, pero antes esa aglomeración sin control, y usted en una mesita pegado de todo el mundo, pegando, pues por supuesto que agarró su honguito, ¿verdad? Porque era lógico de que en ese lugar no es higiénico para nada. Pero para que se den cuenta, ese tipo de cosas ustedes como nuevos profesionales tienen que evitarlo. ¿No? Qué asco. Bueno, la cosa es de que si está adherido al título, es válido. Eso es lo que nos está diciendo ese artículo. Ahora sí continúe, Sonia, disculpe.
Por lo menos se Gusto. están riendo también. Inciso primero, el nombre del endosatario. Ajá. El segundo, ¿Quién es el endosatario? ¿quién recibe el título? Así sería para mí, recibe el título. ¿Para usted o para el mundo? No, para el mundo. Yo creo que así ¿El que implica recibe quién? El derecho. el derecho, el derecho, en este caso el Ajá. derecho. Ok. Los ¿Estamos? beneficios se podría decir, licenciado, también. Exactamente. Así, el beneficio, el derecho, exacto. ¿Qué más? Gracias. Segundo, la clase de endoso. La clase de Tercero, endoso. Ojo. Ahí, Sonia, perdón. Ojo, sí. aquí es donde vamos a hablar y de una vez les adelanto para que ustedes pongan en ese mismo artículo, de todos modos lo vamos a explicar por supuesto, pero de una vez en este 421, pongan clases de endoso, ahí aún ese, sacan un paréntesis y pongan en propiedad, en garantía y en procuración. Perdón, me salté, es en propiedad, en procuración y en garantía. ¿Sí? Clases, cuando hablamos de clases de endosos, estamos hablando en propiedad, en procuración y en garantía. Únicamente, ahora sí, Sonia. Muy bien, gracias, Lick. Tercero, el lugar y la fecha. Y cuarto, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Ok, gracias, Sonia. Entonces aquí sí hay un acto para realizar el endosante. ¿Quién es el endosante, Gabriela? Sanabria. Buenas tardes, Lick. Es Buenas tardes. el endosante. Es la persona que hace el endoso. Exactamente. ¿Y cuál es el acto que tiene que consignar dentro del endoso? La firma. Con su firma. Su firma. Entonces, ya sabemos, ustedes ahorita me van a decir, no, Lick, pero en los cheques pide. Eso dependerá de cada uno de los títulos, pero en la regla general es lo que quiere que se aplique. Pues, o sea, esos son los requisitos, la firma, el lugar, etc. Entonces ya tenemos esos requisitos. Ahora bien, ya que entendimos, porque los requisitos no es algo complejo, no es algo de que tengamos que tenernos mucho, espero en Dios, y podemos avanzar en las clases de endoso. Ustedes vieron que está en el artículo 425, estamos en las clases de endoso. Ubiquémonos ahí en su código de comercio, por favor. ¿Qué está hablando Ana Elizabeth Portillo? Lick, es que, buenas tardes, es que hasta ahorita me uní a la reunión y no sé por qué tema iban, o sea, ya habían comenzado. Sí, habíamos comenzado. Miren, usualmente vamos a comenzar la clase 35 a 40, vamos a estar iniciando siempre la clase. Igual, repito, ahorita hemos hablado en realidad del endoso, de los tipos de endoso, que es lo que estamos ahorita precisamente por leer, y los elementos del endoso, pues los elementos personales, que son en realidad dos sujetos. No sé si alguien me hace el favor de compartirlos en el chat para que lo tenga la señorita, y así ya podemos ir avanzando. Pero ahí ahorita no entro tarde, ahí estamos bien. ¿Estamos? Bueno, gracias, Lick. Gracias, muchas gracias aquí que me están compartiendo ya los requisitos y lo que estamos viendo. Gracias. Sara, creo que es Sara la que está compartiendo. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, los tipos. ¿Ya nos ubicamos en el artículo que acabo de mencionar? Licenciado, perdón, es que me está fallando un poquito el internet. ¿Ahorita sigue todavía en las clases de endoso? Y sí. Ah, gracias. Sí. Aquí estamos en la clase de endoso. Colding, hombre, anímese. A ver, léame el artículo. No sé si se Buenas anima. noches, licenciada. Artículo Buenas noches. 425, clases de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Ok, esas son las clases de endoso. Ahora vamos a hablar de cada uno. En propiedad, pónganle a la par, abran un paréntesis. Señores, el licenciado que les diga no manchen su código está borracho. De verdad, está loco. Todos los códigos, miren, este código en realidad lo uso para clases, no está tan marcado, pero, bueno, no, miren,
pero de todos modos se mira. Pero el código de comercio que yo uso para trabajar, con el que estudié el técnico profesional, en verdad es un payaso, está marcadísimo y está lleno de anotaciones que siempre es prudente que ustedes lo marquen. De verdad, por supuesto, que lo marquen, así como acaban de enseñar María Mercedes, que lo marquen, pero que sean congruentes. ¿Y a qué me refiero? Mucha gente lee el artículo y lo va marcando, va con esto, hay una raya, después no se entiende. Usualmente, lo que recomiendan en una academia, y ustedes lo verán, yo no tengo academia, así que puedo hablar libremente de eso, siempre les recomiendan 3 colores. Estos son opcionales, no necesariamente los que yo tengo acá. Siempre marcan esos 3 colores, ¿para qué? Para uno para títulos, otro para cosas importantes y el otro para plazos. O puede ir variando esta situación, pero no marquen por marcar, sino marquen lo que ya leyendo, entienden de lo que está hablando, estos tipos de endoso, entonces sí, son las clases, entonces los voy a marcar. Y ahorita en cada uno, pues vamos a hablar de mi propiedad. En propiedad vamos a abrir el paréntesis y le vamos a poner común, simple, común, porque es un endoso común, el que usualmente conocemos. Yo les dije, no hablemos del cheque como el título tipo, pero en el cheque utilizamos mucho el endoso. Entonces, ese endoso que utilizamos en el cheque es el común en propiedad, así de simple, no necesita eso. ¿Alguien ya ubicó el artículo que establece o no es que habla, ¿no? Porque regula lo relacionado con el endoso en propiedad? ¿O no hay? ¿Hay o no hay? Lic, solo que sea el 426. ¿Qué dice el 426? Yo por eso estoy preguntando, Dice, ¿hay o no hay? no tiene el epígrafe como tal, pero por lo que dice podría ser. Porque dice el endosante contraerá la obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin irresponsabilidad u otra equivalente agregada al endoso. O sea, yo creo que sí va más allá, pero sí tiene como parte del endoso común. O sea, Digamos que sí y no. Ahora solo para que la gente que leyó, muchas gracias Wendy, imagínense de que su mercantil 2 fuera eso, de que leyeron ese artículo, ¿se entendió ese artículo? En absoluto. Estamos hablando en las generalidades y en absoluto. Entonces, es así como, imagínense que así fuera, en realidad, que así fuera el derecho mercantil de esta clase. Solo de leer y tratar de entender lo que está diciendo el código. Porque en realidad hay muchos artículos confusos y después vienen y dicen, me voy a apoyar de Villegas Lara, lo empiezan a leer y se quedan, qué complicado. Bueno, voy a agarrar el de institución. ¿Dónde está? ¿Ya ven? Eso es lo complicado en realidad de este apartado de los títulos de crédito. Si no analizamos poco a poco cada uno de estos aspectos, en realidad nos perdemos. Porque aquí menciona la acción cambiaria, que se exime de la responsabilidad. A ver, léalo otra vez, Wendy. dice, en obligaciones del endosante. El endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula, sin mi responsabilidad, u otra equivalente, agregada al endoso. Ok. En este artículo en realidad no está hablando o no se está regulando el endoso en propiedad. Está diciendo la autonomía del endoso en cada uno de los sujetos y cómo se libera de las obligaciones procesales, porque cambiario, cuando hablemos de cambiario, mencionen cambiario, siempre piensen en el aspecto procesal.
Entonces, eso es lo que trata de decir el artículo, pero en realidad es bastante confuso. En realidad, en propiedad, como sabemos que es el endoso común, no tenemos un artículo tan específico, no es algo tan claro. Si se dan cuenta, después tenemos el endoso en el 425 establece cada uno, pero después el 427 está ya el de procuración, el 428 está el de garantía, pero en realidad está esta situación. María Mercedes, perdón. Licenciado, en el caso del endoso en propiedad, ¿no sería que lo podemos identificar por exclusión cuando no llene los requisitos del endoso de garantía ni el de procuración? En consecuencia, sí, todos los demás serían en propiedad cuando no tenga las características específicas de esos otros dos endosos. Justamente, María Mercedes, y es mucho más sencillo, porque en realidad cada uno de estos endosos que vamos a ver, que es el que viene, es el de procuración, nos damos cuenta que es un fin específico. A ver, pregunto a alguien de ustedes, ¿conoce un procurador o es procurador en esta clase? ¿Sabe que es un procurador? ¿Qué hace el procurador? Que no sea un procurador de los juzgados o sea un pasante procurador porque es el mandadero, ¿o no? Digamos que es una manera elegante de decirlo, pero el procurador es el que va a gestionar un determinado expediente. Exactamente, en una forma muy técnica y muy bonita. Pero pues, yo soy actualmente procurador, yo procuro mis casos, no necesariamente tengo procurador, pero de todos modos necesito ir a ver mis casos y eso es consejo y pan para todos ustedes. Si ustedes van a litigar, señores, tengan en cuenta que tienen que dedicarle tiempo, a menos que estén en un corporativo gigantesco que vaya un abogado a procurar estos casos, que no lo creo. Usualmente lo mandan a uno para que vaya a realizar a ver sus casos. Siempre vean sus casos, vayan a ver cómo van, porque mandan al procurador y de repente tiene hueva y dice, ay, sí, listo, ahí está, ahí va caminando. Me dijo el oficial casa, que era, le dijo nada. Entonces, vayan, vean sus casos, cómo van avanzando, porque pues a uno es el que le interesa que se muevan, que no se muevan. Entonces, tiene que ir siempre uno a ver sus cosas. Es como cualquier negocio. Si usted es cocinero, que excelente, pone su restaurante, pero después le da la económica, pero no es para desligarse y decir, bueno, ahora voy a encontrar a alguien y me voy a tomar vacaciones. Se va a ir a pique ese negocio. Siempre tiene que estar viendo sus negocios, siempre tiene que estar inmerso en sus negocios. Esa es lección de vida en todo. No abandonen su chance. Ahí sí el dicho, el que tenga tienda, que la tienda. Entonces, pilas. Entonces, volviendo al tema del procurador, como dijo María Mercedes, pues esta persona va a ser una persona que va a diligenciar determinados asuntos. Ahora, el endoso del procurador, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues yo vengo y le digo a Wendy, Wendy, voy a hacer un endoso en procuración. Vaya usted, cobre el título de crédito y después me lo trae. Me trae la ganancia. ¿Qué está haciendo? Procurando en lugar mío. Tiene la calidad, leamos el artículo para que ya con la explicación vayamos entendiéndolo. ¿Ya encontramos el artículo? 427. Artículo 427. Endoso en procuración. El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas en procuración, en poder, al cobro u otra equivalente. Este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no producirá efecto frente a tercero, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Ok, aquí en este artículo hay muchos elementos que están inmersos. Establece, y volvemos a esta línea que se establece en los títulos de crédito, que si un título de crédito entra en circulación, es muy difícil decir, hey, no, ya se murió la persona, ahí se extingue. No, esto se va a aplicar al mismo endoso.
También, si este se endosó, pues debe de seguir surtiendo sus efectos. Eso es lo que establece en la última parte de este artículo. Pero lo que nos interesa es que tiene calidades como de mandato. ¿Qué hace un mandato? Yo creo que ya ahorita ustedes están en jurisdicción voluntaria, pero el otro semestre entran a contratos en particular en notariado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es el mandato? Me recuerdo que eso lo vimos en contratos individuales en sí, ¿o no? ¿Qué es el mandato? En palabras simples. Sandy, en palabras simples, explíqueme qué es un mandato. Sandy Polanco. Nanay. Sí. Nanay. Micrófono. Nanay, no se puede. Ok. ¿Alguien más? Pablo. Pablo dijo, ¿verdad, Lick? Sí, Pablo. Gracias, Mónica. Es un contrato que se hace con una persona mediante el cual se le otorga cierta responsabilidad, ya sea de, por ejemplo, de una empresa, de algún mantenimiento, etcétera. Si estuviéramos en el técnico profesional, lo pierde. Definitivamente no es el caso. Pero, ¿cuál es la esencia de un mandato, Mónica? Ustedes Buenas tardes, Lick. Sí, que una persona conviene a otra la realización de un acto o un negocio jurídico. Determinado gestión, exactamente. Si necesitamos vender o comprar, necesitamos una cláusula especial. Si necesitamos que alguien lo represente en un juicio, debe ser judicial, general, ya saben. Con representación, sin representación, si se va a cobrar, si no se va a cobrar, cuánto tiempo, si es indefinido. Esas son las características de los elementos de mandato. Ojo, lean siempre un par. Yo sé que ya lo pasaron, pero de todos modos lo van a volver a leer. Créanme que si ahorita empiezan a aprovechar a leer cualquier cosita cuando puedan de sus leyes, se lo van a necesitar en un futuro y van a decir, por lo menos lo leí. Son 2.180 artículos del Código Civil. Tienen para entretenerse hasta por... Son 1.049 básicos del Código de Comercio. Después tenemos ya las relaciones con la sociedad de emprendimiento. Tenemos leyes especiales hasta por fregar en el área privada. En el área pública, solo con los procesos administrativos van a encontrar una gloria en eso. Y lo peor es de que todos los plazos se parecen y apelaciones hay miles. Entonces, es hermoso el derecho. Así que lean cuando puedan. Bueno, entonces tenemos el mandato y su esencia. Justamente está mencionando nuestro endoso en procuración que tiene esas calidades, esas características, porque estoy encomendando a alguien a que realice determinado acto. Si yo mando a Wendy a cobrar el título, ¿será que Wendy puede sacar su porcentaje? ¿O quedarse con la ganancia? Porque le estoy endosando el título. Si es por procuración, no. Pero si es el otro tipo de procuración, sí. De endoso, sí. École, bien, excelente, Wendy. Porque si yo no establezco específico, ¿qué estoy haciendo? Si yo vengo y endoso el título y se lo doy a Wendy, es un endoso en propiedad. En propiedad. Entonces, ella, la dueña, o sea, ella se caracteriza porque puede venir y cobrar ese título. Pero si yo pongo en procuración, estoy encomendándole a Wendy que haga ese cobro en la forma común o hasta judicial. Si se dan cuenta, ahí lo dice, hasta judicial puede hacerse. Y debe de entregarme el resultado. Simplemente va a hacer esa diligencia y tiene que entregar todo el resultado. Por supuesto, si hay una ganancia, un pago, se hace después, pero no se debe incluir dentro del mismo. Puede ser de que llegue, venga, la mande a cobrar 5 quetzales y después le dé, mira, aquí están sus 5 quetzales de beneficio, ¿verdad? Uno que es bondadoso. Entonces, ese es el endoso en procuración. Entonces tenemos en propiedad, el simple. En procuración, mandadero. Lo manda a hacer el mandado de cobrar el título. Y en garantía, su nombre lo dice, en garantía. ¿Qué debe llevar ahí? Según su lógica, endoso en garantía. ¿Qué es lo que va inmerso?
el respaldo que se le está dando a otra obligación. ¿Y se le denomina En a este ese caso, respaldo? Pues, ¿cláusula? ¿Una cláusula de garantía? No. No. Es lo que acaba de decir el ¿Emprenda? segundo. Ese Hágale respaldo bien. que se da Garantía. es garantía. Usted nos garantiza, va inmerso una garantía dentro del mismo título de crédito. Por supuesto, como lo dijo María Mercedes, va inmerso ese respaldo, pero ese respaldo se le denomina garantía. Entonces, ahí es donde está. Actualidad, 2022. Ya ahorita ya, gracias a Dios, ya no me confundo tanto. Ya no pongo 2021 porque qué belleza de establecer algo en un memorial y de repente 2021. Pero eso por lo menos a mí me pasa mucho en enero. Ya en febrero ya agarré onda. Entonces, 2022, actualmente, endosos, ¿cómo se dan? Pues en procuración, poco. En propiedad, es la forma común. En garantía, sinceramente no he visto uno. Vi uno y mal hecho, entonces hace como 4 años. En realidad, en garantía es algo bien ambiguo. Leamos el artículo para que entendamos esto de confuso. El artículo 428 de endoso en garantía. Bueno, el endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. El gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad. No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Hermoso el artículo, ¿verdad? Como solo los padres de la patria podían haber hecho este Código de Comercio, aunque es una copia también, ¿no? Ustedes ya lo saben cuando les expliqué Mercantil 1, no sacamos esto de nuestro gran ingenio, es una copia del chileno, mexicano, etc. Pero, entonces, boté todo en la PC, pero ahí estamos. ¿Alguien preguntó algo? Sí, Lick, yo ¿No? podría darnos un ejemplo del endoso en garantía. O sea, yo tengo duda de, por ejemplo, cómo es, o sea, ¿qué, como garantía de qué? O sea, ¿cómo se redacta? ¿Cómo se redacta? Eso sí está un poco más confuso, pero bueno, veamos lo que se establece. Se está garantizando la obligación justamente con lo que se pretende cobrar, o sea, yo estoy garantizando esto, ese resultado que voy a tener del cobro lo garantizo. O sea, por eso pongo en garantía. Esa es la diferencia en realidad de redactarlo, establecer el tipo de endoso. ¿Se dieron cuenta en las generalidades de los requisitos? Solo para diferenciar entre uno y el otro, establecer el tipo de endoso. Si no establecemos el tipo de endoso, se va a entender que es en propiedad. Si ponemos en procuración, es en procuración. Si es en garantía, entonces ponemos en garantía. ¿Y qué se está garantizando? El cumplimiento de ese título de crédito. En realidad, como les digo, después de leer este hermoso artículo, nos damos cuenta de que es bastante confuso. Si queremos garantizar el cumplimiento de la obligación, no es esto el título o el tipo de endoso que va a ayudarnos. En realidad, si vamos a garantizar el cumplimiento de la obligación, hay una forma que ahorita vamos a ver que sirve para eso, pero en realidad con garantía nos terminamos confundiendo más. Raúl. Sí, licenciado, solo una consulta. ¿Usted no tiene algún ejemplo de todos estos endosos, ya que aquí entendemos mejor con mímica? Con mímica, pues mímica. Pues fíjese que no tengo aquí a la mano. Sí me recuerdo que tenía ejemplos. Miremos, no sé si, Wendy, usted que lee el libro de Miguel Lara, tenemos un ejemplo de esto. Me recuerdo que no, pero... No he visto dibujitos en el libro, Lick, la verdad. No creo. Sí hay dibujitos. Voy a buscar entonces. Voy a seguir leyendo. Sí hay dibujitos, pero no en este Sí, licenciado, sí hay ejemplos. Dame un ejemplo, Lick. ¿Ah?
En la página 35 lo tengo yo, licenciado. Parece que sí, Lic, en la 41 también hay. Este no es. Pero como comprenderá, yo lo imprimí, ahí se mira medio borroso, la verdad. Como comprenderá como que lo imprimió, que sabe que la eso pobreza. que acaba de hacer, eso es delito. Depende. Es el barrio, Lick, es el barrio. Depende. Wendy es de El barrio. barrio me respalda. Si me pongo los lentes de... No, Para por fines didácticos no es delito. Lic. école, eso quería que contestara y no es delito de todos modos. Todo puede ser sujeto de una demanda, pero no de delito. Ya si usted está comercializando esas copias, ahí sí, ya usted encajaría en eso. Eso lo vimos en propiedad intelectual, en derechos de autor, lo vimos, María Mercedes, para que no haga esos coros y eso de que de dónde se lo sacaron, lo vimos en derechos de autor. Y explicamos justamente en ese tipo de casos que el doctor Miguel Laras me mandó a mí por estar distribuyendo su libro en copias. Entonces, aquí tenemos, si se dan cuenta, en la página, hagamos algo, porque no puedo venir y ponérselos en la cámara. Voy a escanear esta hoja y sí se las voy a difundir para que tengamos los ejemplos. Pero, se dan cuenta, el endoso en garantía, dice endoso Rafael León Regino, en garantía de la obligación por la suma de Guatemala y la firma. O sea, no está claro. Y a eso es a lo que voy. Esto es confuso. Yo voy a sacarles para las personas que no tengan el libro, pues yo con mucho gusto voy a escanear esto para que ustedes lo vean. Y cualquier cosa, pues María Mercedes quien distribuyó esto, no fui yo. ¿Ok? Se lo voy a mandar a María Mercedes. Y No, María Mercedes yo cobro derechos de autor, pero por los ejemplos con chuchitos. Cabal. Con chuchitos. Entonces, para que no nos vayamos perdiendo, Raúl, y no quiero tampoco eximirme de decir, no les puede dar una explicación. En realidad, voy a subir esto para que ustedes lo tengan, pero es bien confuso, de verdad. Porque la misma explicación o la misma forma lo hace complejo, en realidad por eso está en desuso, o no sé si en verdad alguna vez se aplicó, pero no es algo común. Entonces, para que nosotros tengamos, para efectos de un técnico profesional, para efectos de mi curso, es necesario saber los tipos de endoso y qué es lo que realiza cada uno, pero que tengamos un ejemplo como tal, voy a ver si consigo o busco dentro de mis archivos si tengo un ejemplo más claro, y entonces no lo subo. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Yo lo que comprendo, sobre todo en el caso del endoso por garantía, a ver, el título de crédito contiene una obligación, que digamos hay un tercero que está obligado conmigo, pero yo tengo una obligación con una cuarta gente. Entonces, mi obligación la voy a garantizar con esa otra obligación que tienen conmigo. Es como que yo le diga, mire, a ver, présteme 50,000 quetzales y en garantía yo le voy a dejar este cheque de 100,000 quetzales que me dio Dionisio Gutiérrez. Por ejemplo. Malaya, va. Pero al ponerle que está en garantía, usted no lo podría cambiar. Solo lo puedo cambiar yo. Porque está en garantía. Más o menos, María Mercedes, va en ese concepto. Lo que pasa es de que justamente sí y no, pero también no se trata cuando el librado quiere garantizar su obligación, existe otra forma, fuera del endoso. Tenemos los tipos de endoso, procuración, garantía y el ordinario, pero aparte hay otra forma de garantizar el cumplimiento del título de crédito. Por eso les digo, en garantía sí, estoy endosándolo para garantizar el cumplimiento de la obligación, justamente como dice María Mercedes, ese es el fin. La redacción de esto en realidad es bien simple, pues simplemente establecerlo, pero ya vamos a hacer un caso, voy a buscar algo más concreto para que sea más fácil de entender. Sonia. Licenciado, aquí en el libro hay un ejemplo del endoso en garantía. ¿Me permite que lo lea? Dice, el ejemplo dice, si Pedro debe a Juan 1,000 quetzales y el primero tiene en su poder una letra de cambio por determinada cantidad, le puede endosar en garantía a Juan el título que le pertenece. Si Pedro incumple, entonces Juan se hará pago con la letra ejecutando la prenda, porque este endoso tiene la calidad de una garantía prendaria,
dada la naturaleza mueble del título de crédito. Este es el ejemplo que da el libro de... Justamente, exactamente, Sonia, y justamente como decía María Mercedes, busca garantizar el cumplimiento de esa obligación, pero no es el librado, sino para una tercera persona, yo hago ese endoso. Eso creo que es lo más simple que tenemos que hablar. Para una tercera persona yo puedo endosar, imaginemos, Wendy me debe a mí una cantidad de dinero y yo le debo a Pablo una cantidad de dinero. Entonces, Wendy me suscribe el pagaré. El pagaré es una promesa, es más simple que la letra de cambio. Un pagaré. Entonces, como yo le debo a Pablo, le digo, mire, Pablo, voy a endosarte este título en garantía. Si yo, para cumplir esa obligación, para que entendas que sí te voy a pagar, te doy este título de crédito. Entonces, Pablo ya tiene resguardada, ya tiene garantizada la obligación del pago. Si Wendy y ya es otra cuestión, entonces ya puede ser Pablo el que puede iniciar una acción cambiaria en contra de Wendy, pero ya yo ya garanticé esa obligación que tengo contra cualquier cosa. Entonces, así es de simple y complejo en realidad, y poco común, poco utilizado, pero ese es el fin, garantizar el cumplimiento a una tercera persona. ¿Por qué? Por eso lo que estamos endosando en garantía. ¿Ya? Esta persona puede hacer acreedor de esas sus obligaciones. Creo que ahora sí ya fue un poco más claro. Gracias, María Mercedes, otra vez por el explicar. Y pues yo creo que ya estamos con eso. Ahora, ¿hay otro medio de garantía? Sí, y este es el que vamos a hablar ahorita. Aval. Por favor, pongan aval. Esta sí es una forma de garantizar el cumplimiento de un título de crédito, pero contrario al endoso, esta tercera persona va a garantizar ese cumplimiento del título. Ejemplo, pues creo que siempre pongo este ejemplo. Digamos de que a mí me gusta la fiesta, me gusta el licor, y yo suscribo un título de crédito con María Mercedes, donde yo voy a cumplir con la obligación de pagarle 500,000 pesos. Pero, como soy borracho, no trabajo, entonces viene María Mercedes y me pone a la vista para el título de crédito para que se lo pague. Y yo no tengo cómo pagarle. Entonces viene mi hermosa esposa y dice, yo avalo a Josué Pinto por la cantidad de 500,000 quetzales. Eso es el aval. ¿Qué es? La garantía del cumplimiento del título de crédito es una fianza, es como una fianza, pero la fianza, recordemos, es la figura civil. El aval es relacionado a los títulos de crédito y ojo, hay examinadores desgraciados, de verdad. Muchas veces los empiezan a confundir entre la garantía, entre la fianza y el aval. Cuando hablamos de aval, específicamente estamos hablando de títulos de crédito y eso que se les quede en la mente. El aval es algo o una figura específica de los títulos de crédito. ¿Cuál es la función? Garantizar el cumplimiento del título de crédito. ¿Por medio de qué? De una tercera persona. ¿Cómo opera? ¿Dónde está el aval? Pues está en el artículo 400. Y vamos a poner, aquí creo que tengo una definición. Que alguien ya ubique el 400 y lo lea, por favor. Artículo 400. Aval. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Excelente. Entonces, aquí tenemos varios elementos, como se dan cuenta, todos los artículos tienen varias cosas que se regulan. Vamos a ver, sí. Es un acto, esa es la definición que tenemos que tener del aval. Solo denle copy-paste o apunten en su cuaderno para tener el acto por el cual se garantiza en todo o en parte el pago de un título de crédito que contenga una obligación de pagar una suma de dinero. Aquí hay dos elementos importantes que tenemos que resaltar de esta definición. Siempre que hablamos de aval, el primer elemento importante, y ojo, pongan atención,
dejemos de escribir para que vayamos entendiendo. Para cuando hablemos de aval, siempre tenemos que tener en cuenta, y créanme, si hay gente que se trona el privado, por lo menos conmigo va mal, cuando yo le pregunto algo del aval y me contesta en forma errónea esto. El aval, siempre que hablamos de aval, siempre tiene que ser un título con obligación de pagar una cantidad de dinero. Si se trata de mercadería, no opera el aval, solo en cantidades. El mismo artículo que acaba de leer la compañera establece, y ahí subrayen, pongan en ese artículo que es 400, ¿verdad? Sí, artículo 400, pongan un 1, un asterisco, no sé si está ese catedrático todavía, el cruz y calavera que decía o mencionaba, pónganlo en ese, no sé si maestro Giovanni Orellana, pues él siempre mencionaba, el tren le salen alas, y ya, se les queda, señores, de verdad, dicen, ay, no, este link se les va a quedar. Bueno, aquí, esta cruz y calavera al primer elemento, dice que tiene que ser un título que tenga obligación en dinero, primer elemento. Eso es obligatorio. Y el siguiente es más bien una característica. El aval puede ser pagado en todo o en parte. Volvemos al caso concreto de Josué el borrachín. Entonces no cumplo la obligación. Pero viene mi esposa y dice, no, hombre, ya se está endeudando otra vez. Yo avalo por 100,000 quetzales. De todos modos, es un resto de plata. ¿Podrá hacerlo, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque la misma definición dice en todo o en parte. O sea, puede ser avalado en forma total de la cantidad de dinero o puede ser parcial, o sea, una cantidad distinta. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Preguntas sobre esto? Lick, entonces... gracias. Lick, entonces, solo para aclarar, en lo que es el endoso de garantía y el aval, siempre van a haber 3 personas, o sea, 3 sujetos. Sí, en el endoso de garantía se lo está transfiriendo a otra persona para garantizar el cumplimiento de su obligación con ese endoso. Veámoslo de la forma más simple. En cambio, el aval están garantizando, una tercera persona está garantizando la obligación del librado, porque el librado es el obligado, hacia el beneficiario. ¿Sí? ¿Me entendió, Ana Elizabeth Portillo Pineda? Sí, Lick, gracias. Ok. 1, yo garantizo por medio del endoso el cumplimiento de mi obligación con el título de crédito, en el cual yo soy beneficiario, y en el otro, yo como librado, soy garantizado, una tercera persona garantiza el cumplimiento de mi obligación hacia el beneficiario. Está simple. Y esa tercera persona, ¿por qué no puedo ser yo? Josué Pinto me voy a avalar. ¿Para qué carajos va a hacer eso? No tiene sentido. O sea, ¿por qué voy a hacer eso? Si está la obligación donde yo me estoy suscribiendo a la obligación, pero hay cada cosa, señores, que de verdad. Yo me estoy obligando a cumplir la obligación. ¿Para qué voy a poner yo me avalo? A menos de que tenga varias personalidades y de repente se salga una y vaya a trabajar. Pues, entonces no tiene sentido. Yo soy el obligado, yo tengo que cumplir. En cambio, si viene mi esposa y hace el cumplimiento de eso, entonces ahí sí opera el aval. ¿Cómo? Ahora vamos a ver las características del aval, que son bastante simples también. La primera característica, que justamente lo que les mencioné, el cruz y calavera. Sí, preguntan. Sí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, José Rodas. Mucho gusto. Hay un límite de cuotas para pagar el aval, ya que se puede hacer al contado o en pago, o sea, hay algún límite o tiempo. Bueno, déjeme ver si entendí. Si hay un límite de cuotas, es que no son amortizaciones. Recordemos que esto es para garantizar el cumplimiento. ¿Quién es el principal obligado en la relación que estamos hablando del título de crédito entre María Mercedes y yo? Usted. Si yo no cumplo, ¿con quién iría?
Con Si mi hay aval esposa. con él, Ah, con el aval. van a mi esposa. Si no hay aval, ¿quién es el principal obligado? Yo. Usted. Nadie más. Entonces, para el aval, o sea, lo que están garantizando es una parte. ¿Puede avalarme varias personas? Sí. Creo que a eso iba su pregunta. Sí pueden avalármelos. Vengo yo y les doy tristeza decir a este José el borrachín. Entonces viene mi hermano, mi mamá, mi abuelita, mi suegro, mi suegra, todos me avalan y para cumplimiento del título de crédito sí pueden hacerlo. ¿Pueden sobrepasar el valor que está garantizado? No, pues es lógico, pues si son los 500,000 no van a venir, viene mi suegro, yo te avalo por 600,000. No tiene sentido tampoco, tiene que ser el valor que se está garantizando. ¿verdad? Entonces, si esa era su pregunta, que se pueden tener varios avales, sí, sí se puede. No hay un límite, es decir, solo una persona. A menos que el Dios Todopoderoso de los títulos de crédito también regule esa situación. ¿Cómo? ¿Por qué el Dios del Todopoderoso de los títulos de crédito? Porque al final él puede establecer las reglas del juego de cómo va a regirse y hasta el aval puede establecer cómo se va a regir, si puede haber o no puede haber, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos claros con eso? Lick, disculpe, no sé si está bien el ejemplo, pero podría ser que un aval sea como, es un fiador cuando hay un préstamo. Por eso les dije, es como la fianza. Pero la fianza es una figura civil, de contratos civiles. Sí se dan contratos mercantiles también. Pero ahí es donde yo les hice mención del licenciado desgraciado, que les puede tocar también, puede haber alguien desgraciado que los va a buscar confundir. A ver, dígame qué es la fianza. Como es igual es el área privada, se vale preguntar de todo. A ver, ¿qué es la fianza? Pues busca garantizar el cumplimiento de una obligación. Esa es la diferencia. Cumplimiento de una obligación. ¿Y qué se la vale entonces? Va a buscar el cumplimiento de una obligación en un título de crédito. Ahí, pum, destruyó sus malas intenciones. Porque la aval va a ser específico de los títulos de crédito, porque está regulada en los títulos de crédito. Eso no quiere decir que no se aplique en otras figuras, pero si se aplica en contratos mercantiles, estamos hablando justamente del fiador, de la fianza. Entonces, para que tengamos esa distinción y no los agarren en su vida, ahí ya está más sencillo. ¿Estamos? Bueno, primera característica del aval. Se puede garantizar en todo o en parte. El mismo artículo 400 lo dice. Segunda característica. Puede prestarlo cualquier persona. Eso o cualquiera de los signatorios en o un tercero ajeno. Lo establece el artículo 400. ¿Me van copiando? Sí, ¿verdad? Sí, ahí estamos. El aval debe estar inmerso en un documento. Debe estar inmerso en el mismo documento. O estar en un documento adjunto. Volvemos a la misma cuestión de la característica de la incorporación. El aval debe estar en el mismo documento o en un documento con una grapita adherido al mismo título de crédito. Como siguiente. ¿Estamos? Ahí, esta es muy importante y esto es el artículo 401. Los demás, de estar inmerso en un documento también es el 401. Los otros eran el artículo 400. Se entiende puesto el aval cuando solo se consigna la firma. Artículo 401. Que alguien me haga el favor de leerlo para que ya vayamos viendo estas dos características que acabo de mencionar. Buenas noches, Lick. ¿Puedo leer? Buenas noches, por favor. Entre Artículo más 400. vea gente participando, mejor para mí. Artículo 401, constancia del aval. El aval deberá constar en el título de crédito mismo o en hoja que a él se adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y deberá llevar la firma de quien lo preste. La sola firma... Espérame. Gracias. Ahí es otra de las características, pero entendámoslo. Si yo pongo, por ejemplo, yo voy a garantizar el cumplimiento de Sandy porque me cae bien, entonces Sandy debe 50 quetzales, porque ya más allá ya no lo pago. Entonces ella debe 50 quetzales a Jonathan.
Entonces yo vengo y yo pongo, yo cumplo 50 quetzales. ¿Será válido el aval o no? Por supuesto, en un título de crédito. ¿Será válido que yo ponga, yo cumplo 50 quetzales en el mismo título de crédito, sí o no? ¿Qué entienden? Según lo que acaba de leer la compañera Mairena. Mairena, No es la fórmula. no es la fórmula. Dice que se expresará por la fórmula por aval u otra equivalente, solo que sea equivalente a ese, pero no sé si es equivalente. ¿Y qué es equivalente? Que sean como sinónimos, me parece. No, que sean similares, no sinónimos. Bueno, entonces, yo cumplo 50 quetzales. ¿Creen que será válido ese aval, sí o no? Gracias, Wendy. Tendría que tener su firma para que sea válido. Por supuesto. Pero yo puse, yo cumplo 50 quetzales y la firma, por supuesto. ¿Será válido el aval? Sí. Sí se cumple porque el artículo 402 indica que si no se indica la cantidad del aval, este igual se entiende por garantizado. Exactamente. Sí o no. Y eso, ahí vamos justamente a lo que queríamos entrar. Compañera que estaba leyendo. Con mucho gusto, Lick. No, La sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá por aval. Ahí está, gracias, Mairena. Ahí está otro de los temas importantes que habíamos mencionado, los títulos de crédito. Ay, Lick, es solo una firma. Eso no representa nada. Yo tuve un caso donde a una de las compañeras, si se los había mencionado, a una clienta, pues ella tenía una obligación y llega y le dice, mire, yo quiero cumplir con esa obligación. Espérenme. Ahí está, yo creo que ya sí mencioné. Sí. Yo quiero cumplir con esa obligación, le dice al acreedor, ¿no? Y el acreedor, sí, pero es que mire, usted debe una cantidad fuerte de dinero en 200,000 pesos. Y necesito que cumpla. ¿Y cómo quiere que cumpla? Fírmeme esta hoja. Y eso yo lo entenderé como que su buena fe para pagar. Ok, firma la hoja. A los años ella también, yo siempre la regañé en ese sentido por decirle dejar todo a tiempo y pasó el tiempo. A los años ella pues, se hizo de 2 casas y le llegó una notificación, un ejecutivo. Cambiario, por supuesto. El documento o el título que representaba, acreditaba la obligación, un título de crédito. Llenado, solo con la firma, era un pagaré. Entonces, pagaré por la cantidad de 500,000 quetzales. Ella fue notificada, lamentablemente dejó el plazo. Ustedes saben que un ejecutivo es inmediato, no tenemos nada que dilucidar, más que oponerse a la... Y sí se podía hacer eso. Pero no, dejó el tiempo. ¡Pum! Ejecución, ¡pum! Todo. Por el bien. Lamentablemente se tiene que hacer un ordinario para buscar la nulidad del título de crédito, eso se representa pisto por cantidades groseras, tiempo, y usted está perdiendo su casa. Entonces, la conclusión de este caso, de lo que les digo, es no firmen nada, a sus parientes, igual a sus conocidos o lo que sea, no firmen nada, no acrediten nada y ya se dieron cuenta que la sola firma puede decir de que está avalando la obligación del título de crédito. Si de repente viene su novio, ese picarón, y les dice, firmame acá el título de crédito. Y lo firma usted, usted lo está garantizando. ¿verdad? El caso ficticio de que mi esposa mía La Loma me mandaría, cuando vea una deuda así, me mandaría a La Loma, en lugar de decir yo te garantizo, qué bonito sería, pero no, por supuesto que no. Y ustedes saben de que esas obligaciones tienen que cuidarse. El aval es tan simple con solo poner una firma. Si no pongo nada más, se entiende que es total. Si ya pongo una cantidad, entonces ya sabemos que es parcial. Entonces, esa es la diferencia. No poner, solo consigno la firma, y eso es uno de los casos que puse hace años. Consigné solo la firma, ¿qué significa? Que estoy avalando en una forma total. ¿Es válido? Sí, completamente válido. Si pongo una cantidad de 50 quetzales y son 100,000,
pues usted está garantizando la obligación por 50 quetzales. Los otros 990 y tanto le corresponderá a pagarlo al principal obligado. ¿Estamos? ¿Entendimos eso? Diego Fernando, mucho gusto. Ya vamos conociendo nueva gente. Bienvenidos. Entonces, tenemos esa característica de que la firma también equivale a garantizar en forma total la obligación. ¿Estamos? ¿Alguien levantó la mano? Perdón, Sandra. Sí, licenciado, una consulta. Con ese caso que usted indica que su cliente firmó la hoja, esa misma hoja en blanco que ella firmó la adhirieron al título de crédito. No. Hicieron el título de crédito. Ella no avaló. Ella hizo el título de crédito, se reconoció deudora del acreedor. Pues, imagínense, llenó todo el título de crédito y como les digo, ese juicio se pudo haber votado desde el principio, porque pues, sí se puede atacar ese tipo de cosas. Pero lamentablemente ella dejó que pasara todo eso. Entonces ya estábamos entrando a una crisis ya estaban por el remate bien, pues entonces era muy complicado en ese sentido, pues básicamente perdió el bien y se inició el proceso para buscar regresarlo. Otra consulta, Lic, en el caso de que se firme en otra hoja que sea adherida al título de crédito, ¿es necesario que esa firma sea legalizada por notario? No es necesario. Recordemos, y esa es una buena pregunta, Sandra, recordemos que los títulos de crédito con su característica de poco formalismo, sí tiene un formalismo, no es la característica del título de crédito, sino del derecho mercantil, no exige requisitos que excedan como las legalizaciones, eso usted lo va a hacer para garantizar o para respaldar ese documento, en realidad no es necesario. La legalización o la intervención de un notario lo vamos a ver justamente en el tema que vamos a hablar en la próxima clase, que es sobre el protesto. Ya vemos una actuación que puede intervenir un notario. Puede porque no necesariamente en el protesto interviene un notario, sino que pueden intervenir otros dos sujetos o entidades. Pero no es necesario, Sandra. Gracias, Lic. Y la última característica, hay dos. La cantidad avalada será limitada al monto que se establece en el título, no podrá ser mayor, justamente lo que les expliqué. Si es sobre 500,000, sobre esos 500,000 se puede avalar. Si ya dice que voy a avalar por 600,000, no se puede, solo sobre la cantidad establecida. Eso es lógica en realidad. Y otra cosa, que ya lo resaltamos con cruz y calavera, pero igual es una característica, no se pueden garantizar títulos de crédito que tengan una obligación en bienes, o sea, que no sean en dinero. No se puede garantizar títulos de crédito que no tengan obligación en dinero, ¿ya? Solo esos títulos de crédito pueden ser avalados. Y eso también es una pregunta de técnico profesional. A ver, Wendy, dígame, ¿cómo va a garantizar el cumplimiento de un certificado de depósito? Le dice, y usted nerviosa dice, con el aval. Y adiós. No se puede. ¿Por qué no? O la otra pregunta es, Colvin, ¿por qué no se puede garantizar un certificado de depósito con un aval? El licenciado, como sabemos, el aval es algo o solo opera en títulos de crédito que tengan obligación de pagar una cantidad de dinero. Estudió. Muy bien, excelente, sigamos. Pero ahí ese tipo de preguntas son para agarrarlo. Sí. Wendy, ¿qué le pasa? Entonces, son para confundirlo. Entonces, pongan mucha atención con ese tipo de preguntas. Se van a recordar de mí cuando estén estudiando su técnico profesional y van a decir, esto no lo explicó Lic. Esto más o menos lo entiendo, tengo que repasarlo, pero sí lo manejo. Espero en Dios de que sea de esa forma y que no digan, no aprendí nada con el Lic Pinto, que puede pasar también, ¿verdad? Entonces, el tipo de aval es el siguiente apartado. Sabemos de que es el total cuando se consigna la obligación total o simplemente se pone la firma, y el parcial cuando se establece la cantidad en específico. ¿Estamos? Después tenemos los requisitos, artículo 401.
resalten ese artículo 401. La cuarta característica, si alguien me hace vamos a ver cuál era, porque yo aquí tengo varias, como les digo, no es tampoco que tenga muy el... ¿Cuál fue la cuarta característica, señoras? Tiene que pasar lavar cuando Se entiende que solo se hace constar con la firma. Esa era la cuarta. Ok, sí. La quinta, Wendy. La cantidad de avalada será como máximo sobre la cantidad establecida en el título. Mire, en realidad ahorita yo les quité las características, pero es simple con leer el artículo 401 y el 2 entender de que ahí están consignadas. ¿Cómo es que opera? El aval va a ser una cantidad de dinero. Si no se consigna la cantidad, se tendrá como total. Si no se puede avalar una cantidad superior a la que se establece, puede ser cualquier persona, los signatarios o cualquier persona. ¿Qué otra cuestión? La firma se entiende como el aval. O sea, son cosas que están dentro de los mismos artículos. Yo se los resalto para que ustedes lo tengan listo, pues, pero no es algo que espero en Dios de que también cuando haya un caso que ustedes sepan identificar y decir y no se vayan con la finta, porque los que no saben, a mí me encanta hacer casos, imaginarme los casos y me pongo un fin de semana, bueno, vamos a ver, o estoy haciendo determinada cosa, esto lo puedo aplicar en un caso. Entonces tengo muchos distractores, pongo a los Transformers, pongo a los G.I. Joes, a los cantantes de reggaetón, a los actores de cine, cualquier cosa. Me gusta ponerlas y luego se empiezan a reír, ¡ay, qué divertido! Y se les pasa el tiempo y golazo. A otros no, simplemente qué bonito el nombre, siguen, sacan los elementos importantes y empiezan a resolver el caso, que es lo que quiero que apliquen. Los distractores están en todos los exámenes y siempre es sí, pero no, al final. Yo tuve un maestro en el tiempo, cuando yo estaba justamente en este semestre, tuve un maestro de los más groseros, me atrevo a decir, de los más groseros de derecho mercantil que han existido. Y él ponía 2 casos, con 5 preguntas cada uno. De esos 2 casos, los 2 casos estaban relacionados y todas las preguntas estaban relacionadas. ¿Qué era lo que significaba eso? Que si usted venía y empezaba a contestar al azar, 2 o 3 preguntas estaban relacionadas y su examen se iba de 1 a 40 o a 30, dependiendo qué tipo de examen es. Pero así de sencillo. Yo tuve la fortuna de que en los 2 exámenes, y en el último examen ya estaba yo de lo más contento porque ya lo había ganado. Pero muchos de mis compañeros no entendían muy bien ese análisis y 5 puntos, 10 puntos, llorando porque yo todavía fui de una zona mínima de 12, llorando por llegar a los 12 puntos. Así de grosero era. Por supuesto que mis exámenes no son de esa forma. Mis exámenes son para que desarrollen ese ingenio, pero de verdad, estudien, ¿verdad? O vengan y pongan atención. Las clases se graban, pero no es garantía de que se van a subir. Estamos, señores, entonces nos miramos el día jueves y empezamos a hablar del protesto. Métanse a San Google y pregúntenle qué es un protesto. ¿Sí? Vean qué es el protesto. Pregúntenle a su jefe, si es abogado, miren qué es el protesto. Él les va a decir qué es. Si no tienen un abogado, San Google lo sabe más y muchas veces mucho más. No vean tanto TikTok porque hablan puras burradas a veces. ¿Ok? Pasen feliz noche, señores, y nos miramos el día jueves. Feliz noche, licenciado.